que le den un aplauso primero al Señor? Démosle un aplauso. ¿Saben por qué? Porque Él hizo su entrada triunfal con 2 sismos seguidos y después con la lluvia, que es la presencia de su gloria. Y luego quiero que se den un aplauso a ustedes por valientes. A ver ese aplauso. Los verdaderos guerreros no retroceden por nada. El Señor nos protege, ¿verdad? Él está con nosotros aquí. Así que yo les voy a pedir en este momento pues que se pongan de pie y busquen en sus Biblias, en el libro de Segunda de Pedro. Váyase hasta Apocalipsis, de ahí se regresa para que no le cueste encontrarlo. Segunda de Pedro 1:21. Vamos a hablar de las razones de por qué debemos creer en la Biblia. El Señor pues ha querido ahora que fundamentemos esto, ¿verdad? De que por qué debemos de creer en la Biblia. Amén. Segunda de Pedro 1:21. Amén. Dice de la siguiente manera: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Oremos. Señor Jesús, te doy gracias por este momento que nos permites estar aquí en tu casa reunidos. A pesar de los acontecimientos naturales que estamos viviendo, estamos aquí y tú nos has permitido venir a este lugar para glorificar tu nombre. Te rogamos por aquellos que están en esa zona de riesgo, que tu mano poderosa llegue hasta donde ellos y los protejas de cualquier mal, Señor, que les ayudes en este momento. Y así también a nosotros que estamos aquí, pues queremos gozarnos en tu presencia, queremos aprender de ti. Háblanos, Señor, en este momento, que sea tu voz saliendo por mi boca, que no sea nada de mi persona, sino que seas tú para poder alimentar a tu pueblo. Gracias, bendito Señor. Amén y amén. Hay libros de libros. Pueden sentarse, hermanos. Hay libros de libros, diversidad de libros. Yo sé que ustedes más de alguna vez han leído un libro, ¿verdad? Y les ha dejado tal vez alguna experiencia, han aprendido algo de esa lectura, ¿verdad? Hay libros de recetas que son buenísimos, ¿verdad? Más aquellos que nos enseñan cómo elaborar los postres. ¿A cuántos les gustan los postres aquí? A mí me encantan aquellos pasteles de chocolate con vainilla, sabrosos. Entonces, hay diversidad de libros, aquellos que nos dejan enseñanzas, diversidad de temas que podemos encontrar. Pero nunca ninguno de esos libros se puede comparar a la palabra de Dios, que es el libro por excelencia, que es la Biblia. Biblia quiere decir ese compendio de libros, ¿verdad? Es como una biblioteca. Entonces nada se puede comparar a este libro. Para que este libro fuera escrito, vamos a estudiar unas palabras claves que se utilizaron, acciones que tuvieron que ver para que este libro fuera escrito. Muy cierto que por los hombres, pero no por cualquier hombre, sino que hombres utilizados por el Espíritu Santo. Y así que en ese momento que ellos escribían la palabra de Dios, Dios mismo a través de su Espíritu les estaba redactando, les estaba como dictando qué es lo que tenían que escribir. Así es que voy si tienen donde anotar por cuestiones de tiempo, me gustaría que anotaran las citas porque si traigo varias citas, voy a ir un poquito rapidito, ¿verdad? La primera palabra se encuentra en Primera de Corintios. En Primera de Corintios, capítulo 2. Primera de Corintios 2, del 9 al 11. Y dice de la siguiente manera: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han sabido en corazón de hombre,
son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios no las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque quien de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él. Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Aquí nos está confirmando que la palabra de Dios fue escrita por revelación. No fue el hombre que vino y le escribió porque le dio la gana escribir y porque dijo, yo me voy a sentar aquí, voy a inventar esto y lo voy a escribir como así me gusta, para que me quede bien. No, fue el Espíritu de Dios que tomó el Espíritu del hombre para que pueda escribir la palabra que hoy tenemos acá, que es la palabra verdadera de Dios. Ahí lo leímos. El Espíritu, usted se conoce a usted mismo por su Espíritu, pero usted no puede conocer exactamente el Espíritu de Dios. Para que usted pueda conocer el Espíritu de Dios, tiene que haberlo tomado a usted, ¿verdad? Y así es como vino Dios y reveló su palabra. La otra cita, la segunda palabra la encontramos ahí mismo en 1 Corintios, pero vamos a leer los versículos 12 y 13, que dice de la siguiente manera: y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Aquí confirmamos lo que estábamos hablando anteriormente. No es humanamente como se puede escribir algo tan sublime y tan excelso y tan exacto como la palabra de Dios. Ningún ser humano lo podría haber hecho por sí solo, porque la carne es carne y la carne no entiende lo del Espíritu. Entonces tenía que haber el Espíritu de Dios, tomado el Espíritu del hombre para poder escribir su santa palabra. La tercera palabra la encontramos ahí mismo, pero del 14, vamos a leer el versículo 14 al 16. La segunda palabra es inspiración. Vamos a la tercera palabra del versículo 14 al 16. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque no se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Es por eso que nosotros, cuando buscamos al Señor, antes de leer la palabra, nosotros la entendemos y la palabra se convierte en nosotros como luz. Porque lo espiritual entiende lo espiritual. Pero cuando nosotros andamos carnalmente, podemos leer muchas veces la misma porción bíblica y no la entendemos, porque andamos carnalmente. Nuestra carne ha tomado posesión de nosotros y no podemos entenderlo. Por eso dice ahí que la palabra de Dios se ha de discernir espiritualmente. Por eso las personas que no conocen a Cristo, que no tienen al Espíritu de Dios en su corazón, dicen que eso es una locura. No lo comprende, no entiende por qué Dios da ciertas instrucciones que al hombre le parecen locura y el hombre de Dios o la mujer de Dios sí la puede comprender porque conoce a Dios, porque tiene la mente de Cristo, porque la palabra de Dios se debe de discernirse ahí espiritualmente. Cuando usted tiene el Espíritu de Dios en su corazón, usted la puede entender porque lo está haciendo espiritualmente, porque tiene el Espíritu de Dios dentro de usted. La tercera palabra es iluminación. Estas tres palabras ayudaron para que la palabra de Dios que conocemos como Biblia
haya sido escrita y hoy nos sirva a nosotros para alimentarnos y crecer espiritualmente. Ahora les voy a dar unas razones de por qué nosotros debemos de creer en la palabra de Dios. La primera, porque es inspirada por Dios. Esto se encuentra en 2 Timoteo capítulo 3, versículo 16. Si lo quieren buscar, 2 Timoteo 3, 16. Dice de la siguiente manera: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto e enteramente preparado para toda buena obra. ¿Por qué Dios permitió o inspiró a estas personas para escribir su palabra, para enseñarnos lo que Él es? Para que nosotros a través de ella fuésemos enseñados de quién es Dios, para que nosotros conociésemos lo que Él nos quería revelar a través de su palabra. Además, dice ahí que nos redarguye, nos confronta. Cuando nosotros la leemos, nos confronta con nuestro pecado, nos redarguye, y eso permite que nosotros seamos transformados, que cambiemos nuestra manera de vivir. Nos corrige la palabra de Dios. Encontramos citas bíblicas donde nos damos cuenta que estamos actuando de tal manera que a Dios no le agrada, y entonces ahí es donde nos corrige, nos instruye, porque nos muestra un camino que debemos de seguir. Por eso nos instruye. ¿Cuál es el objetivo principal de por qué la palabra de Dios nos enseña, nos redarguye, nos corrige y nos instruye? ¿Para qué? ¿Para qué el Señor vino y permitió eso? ¿Para qué? Para que el hombre de Dios, dice ahí al final de esa lectura, sea perfecto